como ya han visto, explicaré. Don Antonio murió a principios de octubre. Él estaba tan dichoso de que se pudiera dar a conocer lo que él había escrito. No ha podido ser. Yo ahora trataré de explicarlo. Ya explicaré con el corazón y con el sentimiento lo que supone poder hoy estar aquí. Todo cuanto yo pueda decir de don Antonio será poco y pobre, porque su repercusión, la repercusión de su persona en la investigación histórica, haciendo ciencia en el conjunto del sureste, que ahora, hablando de él en pasado, pues me toca la triste e ingrata labor de realizarlo. Propuse en su momento, como se recordará, que se le invitara para que hablara del habla de su pueblo, Orce, y en concreto de los contornos de la comarca de la Sagra, aquella comarca que tiene por capital a Huesca y luego ya la Puebla, con la linde con Caravaca, y por Baza y su tierra, pasando por Cuya, lindante con los Vélez. Y sobre todo que se diera a conocer su labor investigadora de toda la edad moderna y contemporánea en aquel país. Y se aceptó. Tenía una dicha inmensa, no se pueden imaginar lo contento que estaba. Yo no lo llegué a conocer personalmente, no lo llegué a conocer. Hice, no sé los viajes que yo hice a Orce, hablé por teléfono con él, me vino a ver una vez, yo no lo encontré, lo conocieron mis padres, pero yo no lo llegué a conocer. Y nunca jamás pudimos... fui a Madrid, no lo podía... total, que no pudo ser. También encontrarlo, lo recordará aquí Juan José, fue difícil. A través de terceras personas luego le llamaron, al final volvía de un viaje a Irlanda y al final pues se le comunicó. Estaba encantadísimo de poder, también estaba muy sorprendido y decía que le halagábamos en demasía, no pudo venir. Me comunicó en cualquier caso. Sí. Si no le importa, vamos a seguir sin el micrófono, sí, porque yo creo que hay buena acústica en la sala y esto está haciendo mucho ruido. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues él dice que de esto no sabía nada, ya verán como sí que sabía. Y que él se había dedicado a descubrir documentos, no a lo que él pudiera recopilar de oído, pero en realidad lo que hizo fue una cosa mejor, sino que a partir de los documentos, con una labor de archivo impresionante, fue contrastando lo que había documentado a lo largo de los siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, el habla, poco a poco, sin saberlo, también documentó el habla de toda parte del Reino de Granada. Y él me comunicó, me lo dijo así, eso fue el 20 y algo de septiembre, su amor profundo por lo que era el recuerdo de muchas palabras. Y me dijo, mi nombre mismo, Antonico, me decían Antonico, eso ya no lo dice nadie, eso se va perdiendo. El Antonico, él recordaba, y mi nombre mismo, así que me lo dijo. Y el recuerdo de muchas palabras que no usamos, que le traían a su memoria vida, historia y familia. Desgraciadamente, como digo, murió. Pero es de aquí que en su momento, y eso yo soy partícipe y depositario de, creo, de una joya, él lo redactó y me mandó en su momento un texto que tituló como vocabulario popular orcerino, redactado en 42 páginas de el habla desde la A hasta la Z. Todas las palabras del lenguaje tradicional. Y eso me lo mandó a mí. Yo lo tuve perdido, alzado. No supe dónde lo podía tener, pero al final apareció. Y ha aparecido para esta ocasión. De manera que no solo será la explicación que yo ahora dé, sino también el vocabulario entero. Y ahí ya verán, no puede ser que lo explique, porque eso ya sería para otra ocasión o para otra conferencia, pero en cualquier caso da muchísima información, no solamente desde el punto de vista histórico, sino incluso de sentimiento, de humor, de fina ironía, de simpatía, historias del pueblo, anécdotas, un conjunto de cosas. Bien, y así lo he hecho llegar también al Ayuntamiento de Orce, a todos estos sitios. Bueno, sin ánimo ninguno de pedantería, porque alguna cosa he tenido que ver con lo que él escribió, resulta que parece ser que a partir de cosas que yo había escrito, él me dijo, con la diferencia de edad, de los años 40 y de 1970, él, alguna cosa que yo escribí, parece ser que le llegó a recordar palabras y sobre todo de yo atreverme a poner el dialecto por escrito, en textos que yo había hecho, como fue en su momento, y eso aquí se premió, una barbaridad que yo escribí, a lo mejor una osadía, pero en su momento, que fue sobre todo el documento que titulé Manuel Víctor, el zagal de los maurales, aquel que se tiró desde la torre de la Malena, debajo del castillo, con unos maurales que se ató a los brazos y parece ser que voló. Eso recordó muchas palabras y muchas cosas, y él se puso a partir de aquello a recopilar palabras que a él también nadie se había atrevido en su momento a lo mejor a recordarlas, y él se puso a hacer. Eso y otras cosas que yo escribí también
la historia de mi familia, con otro texto que yo también publiqué en revista Berezal. Entonces, eso, a partir de ahí, él me escribió y me dijo que eso le había hecho llegar a él ponerse a recopilar las palabras. Y entonces, así comienza. Leeré, eso sí lo leeré, el prefacio de lo que es el título de lo que él escribe. El conjunto de palabras, con algún otro giro lingüístico que a continuación se expone a la curiosidad de los orcerinos y los demás simpatizantes de las cosas orcerinas, no es ni mucho menos un estudio científico ni un exhaustivo trabajo de investigación. Eso ya lo había hecho, lo explica el que fue vicepresidente de la Real Academia, don Gregorio Salvador, con el habla de Cuya en Baza. El habla de Cuya, eso es un trabajo científico y él dice que ese es el verdadero trabajo, pero que él ayudaba a explicar otras cosas. Es simplemente mi trabajo, ni siquiera es un ensayo con ínfula erudita, es simplemente un recordatorio, una ligera aproximación al modo de expresarse de un pueblo, que como los demás que le rodean por los 4 puntos cardinales en el altiplano de Granada, presenta inequívocas reminiscencias entre los dialectos andaluz y murciano, en una amalgama difícil de aquilatar, aunque en Orce, como en Cuya y en Los Vélez, tal vez se note más la influencia del segundo, la murciana, que del primero, la andaluza. Nada tiene de extraño, por tanto, que muchas palabras, muchas voces similares de pronunciación de las que aquí se citan, se hallen también en plena vigencia en otros pueblos comprendidos entre Baza y Los Vélez, la antigua raya de Murcia. A veces con pequeñas variantes o incluso con ligeras diferencias de significado, pero son las mismas. He tratado, no obstante, solo de recordar aquellas palabras o giros lingüísticos que todavía están en pleno uso, y evito, en consecuencia, traer voces arcaizantes hoy en pleno desuso, por haberlas escuchado, pese a haberlas escuchado muchas veces el recopilador de esta serie cuando yo era niño en Orce, a los más viejos del lugar, lo vide, lo truje, lo traiba, aiga, asina, naide, y pone una frase, irsu, ande se fueron los segares de don Gabriel. Bueno, ocurre que desde hace más de 50 años se han venido observando la desaparición paulatina de gran parte de estos vocablos, que tal vez han estado en plena vigencia, tal vez lo estaban desde el siglo de oro, y que eran parte de nuestro acervo cultural, el genuino dialecto que se hablaba en toda la comarca. La emigración masiva, la total erradicación del analfabetismo, la llegada generalizada de la televisión, que todo lo uniformiza, nuestra entrada definitiva en todo eso a través de Internet, en la cacareada aldea global, en fin, propicia o está propiciando la total desaparición de nuestro dialecto ancestral e impone un cambio sociolingüístico uniforme y generalizado. Pero aún no ha terminado del todo, porque sigue impertérrito hacia adelante. Así pues, dicho lo dicho, entra en materia sin más dilación y así da a todos sus compatriotas, dice, por la gracia de Dios orcerino, que el vocabulario de la A a la Z queda totalmente abierto a nuevas sugerencias. Y así lo explica. No voy a referirlo porque no podría, por razones de tiempo, pero sí que digo algunas palabras, hay algunas muy simpáticas, incluso, ya lo verán. Y la primera de todas, simpaticísima, es finodo, para reírse de alguien que hablaba demasiado fino. Dice, persona que habla fino, cursi, pedante, que dice corredo, bacalado, coñada, al coñá. Un ejemplo paradigmático en Orce fue doña Dolores Martínez Ortiz, la pobre, casada con don Inocencio Maurandi, la cual dice que tenía un criado bautizado cristianamente como Venceslao, al cual llamaba Venceslao. Así lo refiero. Otra cosa muy importante, también el sufijo ico, ica, iquio, también. Son los sufijos, las terminaciones del diminutivo más usuales en el pueblo y en su anejo. Antonico, Secanico, Las Pocicas, Bancalico, Las Fuentecicas, etc. Como yo digo, luego yo lo apunto, ahí está el dato exacto del dialecto. Igualícamente, otra palabra, de nuevo, dialecto. El mese, de forma arcaica o desaparecida, pues lo truje, lo traiba y no me se caiga. Otra palabra, y eso sí que es importante, y eso es la primera vez que aquí se cita, y es lo más curioso de la recopilación de habla en lo que es la comarca de la Sagra, la altiplanicie y cosas que llegan hasta Los Vélez, es la recopilación de palabras de origen navarro, manifestadas expresamente en euskera. Eso es por completo desconocido. Y aquí tenemos a la persona que también lo ha investigado, Irma Roz, la repoblación navarra en Los Vélez y en el norte de Granada, actual provincia de Granada, con las familias navarras que allí se quedaron, y parece ser que aquello duró, está durando porque llega hasta el presente. Palabras que no tienen otra explicación sino es a partir del euskera. ¿Por qué? Porque con ellas vinieron esas palabras, pasó luego al castellano, pero hay voces donde se han mantenido. Yo también he recopilado algunas y en la toponimia es algo abrumante. Por todas partes, en la toponimia, en Vélez,
bastante, y en Orce, luego lo diré, muchísimo. Palabras que no tienen otra significación. Piguerra, jugar a piguerra. Eso en castellano no tiene significación ninguna. Sin embargo, a partir del euskera, piguerra es no ir a la escuela. Piperra o piguerra. ¿Por qué? Se juega, porque se está jugando a piguerra o no se juega. Y él explica la palabra rinchi y arrinchi. Estar arrinchi en el juego. Y otras voces también con los pastores. Las voces de mando a los animales, que no tienen otra explicación a partir del castellano, y sin embargo, si se recurre al euskera, podrá entenderse lo que el pastor, persona completamente analfabeta, le hablaba, y los animales entendían. Y parece ser que hemos documentado incluso en Puebla de Don Fadrique testamentos donde, en el siglo XVI, donde parece ser que el notario, la persona que tenía que hacer testamento, de una sociedad completamente analfabeta, no podía entender el castellano. ¿Por qué? Porque aquella palabra hablaba un dialecto del euskera de la Navarra francesa, de la actual Navarra francesa, del suletino. Y entonces tuvieron que mandarle un traductor, estamos hablando del siglo XVI o el siglo XVII, para poder hacer el testamento en castellano. Porque no podía ser, porque aquella persona hablaba una lengua que nadie comprendía. Era completamente analfabeto y una lengua, como sería en su momento, el castellano. Eso es muy importante, y eso don Antonio lo refiere. Otras palabras, zagal, ¿no? Ahí, en todas ellas, aparecen referido el dialecto de la tierra. Él investigó sobre dos cuestiones importantísimas, dos ilustrados reformistas en lo que es el levante del Reino de Granada. Por una parte, la obra de Antonio José Navarro, cura de Belerrubio y abad de Baza, ahí está El País, y eso fue él, el investigador que lo hizo, don Antonio, y lo descubrió, y a nivel más general también, de un ilustrado a nivel de toda España, y de lo que fue la visita que hizo entre 1804, y eso también Nicolau también lo ha traído a colación, entre 1804 y 1909 visitó el Reino de Granada, de punta a punta, un valenciano de Titagua, un ilustrado importantísimo, Simón de Rojas Clemente Rubio. Y a partir de ese hombre, visitando el reino, manifestó la diferencia entre el poniente del reino y el levante del Reino de Granada, donde había una frontera lingüística e incluso mental importantísima. Y eso don Antonio lo refiere. Es decir, entre donde está la Andalucía y de allá para acá. Bien, y son muchísimos los trabajos, simplemente ya cuando se edite ya lo verán, donde en cada comarca don Antonio iba hablando, refiriendo, él habla del pueblo, y así lo hizo. Expediciones científicas ilustradas en los últimos años del antiguo régimen, el viaje de Simón de Rojas Clemente Rubio al Reino de Granada, la comarca de Los Vélez, en 1805. Lo mismo en la comarca de Huesca. Lo mismo en 5 apartados en la Axarquía almeriense, de Carbonera a Garrucha, de Garrucha a Lubrín pasando por Albor, de la ciudad de Vera y sus contornos, la villa de Cuevas en el 22 al 27 de mayo, sabemos hasta la fecha exacta en que se recopiló el habla de cada pueblo, y luego la última, que ya marchaba a otros confines, Huercalovera en los confines del Reino de Granada. Es algo realmente portentoso. La Universidad de Granada y la Complutense de Madrid, a través del catedrático de Filología Francisco Torres Montes, se han basado en los datos de Clemente Rubio para hacer el habla actual y el contraste. Y eso fue el documento que don Antonio refirió. Es decir, estamos ante algo de una valía muy grande. ¿Por qué? Porque esos documentos no se publicaron nunca. Quedó algo como inédito. Sin embargo, el importantísimo diccionario geográfico que todo el mundo conoce, Pascual Madoz, por lo que fuera, accedió a ello, pero no dijo la fuente, en la descripción geográfica. Y ahora, 2 siglos después, fue a través de la publicación que hizo don Antonio y el historiador almeriense también, Antonio Gil Albarracín, donde se publicó el texto completo. 2 siglos después, pero al final hemos llegado a esa documentación. Don Antonio nos explica cómo valoraba él ese habla, ese contraste, y ahí tuvo en cuenta tanto lo que escribió Gregorio Salvador como Justo García Soriano, donde dice, en el vocabulario, año 1932, dice: por el oeste se extiende el dialecto murciano hasta las provincias de Granada y Almería. En esta frontera occidental tiene cruces y mutuas influencias con el dialecto andaluz, ya lo sabemos. Los distritos de Huesca, Belerrubio, para referirse a los Vélez, y Huercalovera, presentan bien patente su murcianismo. Eso lo escribió en 1932 don Justo García Soriano. Y lo mismo que un siglo antes había dicho Clemente Rubio. Y lo mismo que refiere Gil Albarracín y Antonio Guillermo. Es decir, ahí estaba el habla de un pueblo, con una recogida de documentos
tan grande como la que hizo Gregorio Salvador en Cuya, como la que hizo también el padre don Francisco Gómez Ortín con el habla de Baza, donde refiere el habla de Baza, dice: en Baza somos más murcianos que andaluces, así alguien lo dijo así cuando hizo la recopilación del habla, y luego también en las primicias del habla, incluso catalanismos y expresiones que provenían del catalán en Cuya y en otros pueblos. Muy bien. ¿Cómo ha llegado eso hasta nuestros días? Además de eso, don Antonio redactó 2 libros también importantísimos sobre la historia de Orce, donde ahí aparece de nuevo otra vez el dialecto. El libro, que es realmente una maravilla, Orce, Memoria del siglo XX, y Orce, la corte chica, un título hermoso, largo, pero hermoso. Orce, la corte chica, alcaide, gobernadores, señores de ganado y otra oligarquía en el Orce del antiguo régimen 1488-1835. Es decir, casi 5 siglos, 4 siglos bien largos. Ahí aparece el habla del pueblo. Incluso, porque también don Antonio era autor de meritoria obra de ficción, muy meritoria, luego ya pasó a la investigación histórica, lo ilustró con alguien también importantísimo, que no es muy conocido, que era el poeta lorquino Miguel Jimeno Castellar, natural de Lorca, pero con familia que remanecía de Orce, y al visitar Orce, Jimeno Castellar, que fue parte, digamos, la versión murciana de la generación del 27. Jimeno Castellar escribió también libros de poesía y obras de poesía, y en esa refiere también parte de Orce. Y eso don Antonio lo ilustró sus libros justamente con esta obra de Jimeno Castellar. Entonces, refería tanto la versión culta como la versión popular. Y últimamente tenemos la historia de Orce, representada por ese libro La corte chica, que precisamente ahí refiere la presencia navarra, con un capítulo donde he podido documentar incluso a familia, antepasados míos, ahí también. Bien, y dice don Antonio: no solamente son las tradiciones, los usos, los bailes, las costumbres, etcétera, de ese vocabulario de origen navarro, sino que como herencia de estos hombres vasco-navarros, nuestros antepasados inmediatos, nos han quedado en Orce multitud de vestigios etnográficos. Por ejemplo, las fiestas de San Antón, en pleno invierno. Hombres solos, danzando. Hay un baile que tiene una inequívoca reminiscencia en paso y en indumentaria de lo que son hoy, siglo XX, siglo XXI, aldeas de Zuberoa, en el actual País Vasco francés. Topónimos como la Cuesta de Navarro, giros lingüísticos como estar arrinchi o abur, por agul y abule, la despedida. Incluso otras palabras como el lechaun, echao o lechao, que tiene que ver con palabras también de origen vasco, el echaun, basándolo todo en nada menos que en toda una autoridad de historia, geografía y etnografía como Julio Caro Baroja. Es decir, estamos hablando de algo muy importante. Esa presencia histórica, humildemente, yo también la tengo referida en parte de los Vélez, como antes he adelantado. Pero no acabó aquí tampoco, es que siguió investigando, hizo otro trabajo a partir de lo que son los cáñamos en las vegas de orientales de Granada, y ahí también aparecen otras palabras, toda la dominación, que eso ya se ha perdido por completo, toda la elaboración del cáñamo, pues también el estudio de las palabras referidas al cáñamo. Es decir, yo considero que una entrega tan desmedida como la suya hay que agradecerle, porque fue una aportación a la cultura fundamental. Un hombre de una capacidad investigadora y una bonomía pues fuera de lo común. Yo considero que estamos ante de las personas que más conocían de la Ilustración en el sureste, la caída del antiguo régimen, la llegada del liberalismo, a algo realmente sobre todo lo que es, y también incluso sobre el patrimonio histórico, porque él formaba parte de la Asociación de Castillos de España y dio a conocer todo lo que es los castillos, torres mochas, atalayas, en lo que era todo el levante del reino y sobre todo en su propio pueblo. Cuando supe de su muerte, difundí un artículo suyo que habían publicado él en la revista de Orce y a propósito de las fiestas de San Antonio y de San Sebastián, porque ahí también aparecían cuestiones de palabras, y yo lo titulé así, ya acabo. El mejor homenaje que podemos hacer a don Antonio, recientemente fallecido, es leerle. Ya veréis qué artículo tan magnífico. En verdad, un auténtico sabio, con unos saberes enciclopédicos y todo un ilustrado, tal y como él tan sabiamente investigó a propósito de los siglos XVIII y XIX. Incluso el coordinador de Revista Velezana, José Domingo Lentisco, escribió en internet también una
una reseña por su muerte. Y ya para acabar, pues ¿cómo no puedo yo versarle hoy en memoria si me mandó en su momento, al poco de nacer mi hija, esta frase, que ahora leo y ya acabo? También celebro cómo se merece el gran interés que dedicas a las cosas de nuestra tierra, interés que poco a poco te irá dando sus frutos, habida cuenta de la enorme juventud que aún disfrutas. Tienes todavía la vida por delante para descubrir incógnitas que los demás hemos dejado sin solucionar. Ánimo y adelante. Un abrazo para vosotros y un beso para vuestra pequeña, de este viejo paisano Antonio. Cosa tan hermosa, hay que agradecerla, con palabra tan grande. Es decir, nos toca seguir su camino para descubrir esas incógnitas que él nos dejó sin solucionar. Él lo dice así, yo creo que las solucionó todas, pero nos toca ahora difundirlo, y creo que es menester recordarlo y honrar su memoria y seguir en la brecha y en el tajo de la querencia por las cosas de la tierra, de su gente, y entre ellas, sobre todo, el habla auténtica de esta tierra.